Bien, vamos con otro caso de pruebas de hipótesis. Vamos con otro ejercicio. Dice, los residentes trabajadores de la industria en Fort Bliss, del Paso, Texas, tienen un ingreso promedio de $1,900 al mes. Se cree que ese promedio ha cambiado en los últimos meses. De la población total, se aplica una encuesta a 95 residentes que son trabajadores de la industria. Esta encuesta arroja los ingresos mensuales actuales. Se desea probar la hipótesis de que la media de ingresos de los trabajadores de la industria en Fort Bliss ha cambiado. Use un nivel de significancia del 2%. Ok, a ver, vamos desde el inicio. Vamos a empezar con los datos. ¿Qué datos tenemos aquí? En primera, nuevamente, cuando hacemos este tipo de pruebas de hipótesis con los temas que hemos visto, vamos a suponer que los datos tienen una distribución normal. Número dos, ¿qué prueba estamos haciendo nosotros aquí? Estamos hablando de que los residentes de determinado sector económico o los residentes que se dedican a determinado sector económico tienen en promedio un ingreso de $1,900 al mes. Se cree que ese promedio ha cambiado, ¿sí? Digamos que ustedes están en gobierno, están trabajando para el gobierno y que están haciendo este análisis. Para eso, ¿qué hacen? Pues les dan la media, dicen, no, es que es nuestro promedio o el promedio que tenemos nosotros registrado es de que estos trabajadores de la industria están ganando $1,900 al mes. Entonces ustedes lo que tienen que hacer es recopilar información, como una encuesta. ¿A quiénes? A los trabajadores que están viviendo en Fort Bliss, que se dedican al sector industrial. Y les dicen, ok, más o menos, ¿cuál es tu salario en un mes? Pues pongan que no todos quieran contestar, pero pues en una encuesta, 95 residentes sí dieron esa información. Entonces, ¿qué pasa? De una muestra de una población total, no sabemos cuál es la población total, pero pues sí tenemos el tamaño de la muestra. Queremos saber, en base a lo que nos arroja esa muestra, con un nivel de significancia del 2%, si esta media ha cambiado. ¿Ok? Y pues aquí tenemos los datos, ¿no? Las pruebas de hipótesis. Entonces, ¿qué datos tenemos? ¿Se hace una prueba de hipótesis o se requiere una prueba de hipótesis de medias? De medias. ¿Se conoce la desviación estándar de la población? A ver, los residentes tienen un ingreso promedio de $1,900 al mes. Se cree que el promedio ha cambiado. Se aplicó una encuesta a 95 residentes. Nivel de significancia del 2%. Entonces, no se conoce la desviación estándar o varianza de la población. Ujú. Lo que tenemos es la media de la población. La media de la población nos dice que es de $1,900 al mes. El tercer criterio, estamos viendo de los ingresos mensuales. Mensuales. ¿Conocemos la desviación estándar de la población? Se desconoce.
¿Qué otros datos tenemos? Tenemos N, el tamaño de la muestra, que es igual a 95 encuestados. Tenemos el nivel de significancia, que el nivel de significancia que es igual a al alfa, es de un 2% o 0,02. Recuerden, aquí si lo convertimos a porcentaje nos da ese 2%. ¿Ok? Es el nivel de significancia. Por consiguiente, también tenemos el nivel de confianza. El nivel de confianza es 1 menos el nivel de significancia. Entonces tenemos un 0,98 de nivel de confianza. ¿Qué más tenemos? Pues tenemos los datos, ¿no? Tenemos los ingresos de esos 95 encuestados. Entonces, ahorita todavía no los vamos a necesitar, más adelante. ¿Cómo los vamos a usar? Pues necesitamos la media de la muestra y la desviación estándar de la muestra. Estos datos nos los dan más adelante. Muy bien. ¿Qué queremos probar? Otro dato más importante es que queremos saber si la media de los ingresos ha cambiado. Muy bien. Nuevamente, vámonos aquí. Ahorita que calculemos la media de la muestra, ¿qué queremos saber? Si es igual a la media de la población. Es decir, si es igual, pues la hipótesis alternativa sería si es diferente. No me importa si es menor o si es mayor. Simplemente quiero saber si son diferentes. Entonces, al momento de establecer esta hipótesis, sabemos que vamos a hacer una prueba de dos colas. Bueno, vamos a establecerla de nuevo. Hipótesis. Voy a quitarle aquí la combinación. Ahí está. Entonces, queremos saber si la media de la muestra es diferente a la media de la población. Vamos a generar una hipótesis nula y una hipótesis alternativa. Una hipótesis nula y una hipótesis alternativa. ¿Qué nos dice en forma de símbolos la hipótesis nula? Ya sabemos que la hipótesis nula lleva el signo de igual, pero no queremos saber si es menor igual o es mayor igual. Queremos saber si efectivamente la media de la muestra es igual a la media de la población. No nos interesa si es menor o si es mayor. Solo nos interesa si es igual o es diferente. Por lo tanto, la hipótesis alternativa vendría dada por ese símbolo, de que la media de la muestra sea diferente a la media de la población. ¿Esto qué quiere decir? Que la media de la muestra
sea igual a la media de la población. Esto se traduce en decir que el promedio de los ingresos de los trabajadores de la industria de Fort, ¿cómo se llamaba? De Fort Bliss, no ha cambiado, se ha mantenido en $1,900 al mes. Entonces, el promedio de los ingresos de los trabajadores se ha mantenido en $1,900 al mes. ¿Ok? Bueno, pero ¿qué quiere decir esta hipótesis alternativa? Es que la media de la muestra es diferente a la media de la población. Esto se traduce en decir que el promedio de ingresos mensuales de los trabajadores de Fort Bliss que se dedican a la industria es diferente. Aquí no nos interesa si es igual o si es mayor. Bueno, tal vez nos pudiese interesar, pero aquí lo que queremos saber es si ha cambiado. A lo mejor cambió para empeorar, a lo mejor ganan menos, a lo mejor cambió para mejorar, a lo mejor ganan más. Pero realmente no nos interesa eso, solo sabemos si ha cambiado o no. ¿Por qué? Porque a lo mejor podríamos establecer nuevos criterios para medir ese métrico en lugar de que sea una encuesta, sino que, pues, a decirles, ¿saben qué? No están pagando impuestos, vamos a meterlos en un programa de pago de impuestos más estricto o rígido. Es como lo que hicieron aquí en México con los trabajadores que no pagan impuestos directamente, como por ejemplo los meseros, las amas de casa, los vendedores ambulantes. Ellos no pagan impuestos de lo que generan. ¿Y qué dijo el gobierno? Ah, caray, a ver, ¿por qué no están pagando impuestos? Vamos a meterlos en un programa o vamos a hacer leyes donde tengan ellos que pagar impuestos. Entonces, para eso es este tipo de, de estudios, ¿no? De estudios económicos. Entonces, eh, decimos que el promedio de ingresos mensuales de los trabajadores ha cambiado o no es igual a $1,900 al mes. Esa sería la hipótesis alternativa. Entonces, la hipótesis nula ya vimos que tiene el signo igual, que incluye el signo igual, que en este caso está directo. Y la hipótesis alternativa, pues es que sea diferente. No importa si la media de la muestra es menor o si la media de la muestra es mayor. Eso no importa. Entonces, pues nosotros con esto ya vimos que es esta, que va a ser una prueba de dos colas. Entonces podemos fabricar esto. Al ser una prueba de dos colas, esto no lo van a tener en el formulario. ¿Qué es lo que va a venir? Nada más estas formas. Estas formas, de forma general, no va a venir de dos colas, de una cola, no. Va a venir una sola, ustedes van a tener que hacerle las ecuaciones. Va a venir esta sola y ustedes van a tener que hacerle las adecuaciones dependiendo de lo que es lo que estén buscando.
Ahí está. Aquí ya sabemos que es de dos colas, que tiene un nivel de confianza del 98% y que alfa sobre 2, aquí tenemos alfa, entonces alfa sobre 2 va a ser igual entre 2, alfa sobre 2, qué caray, es del 1%, que es igual a alfa sobre 2. Nuevamente, si no contienen estos elementos, su diagrama con las regiones de aceptación y de rechazo, bueno, son aciertos que se van a descontar de su examen. Tiene que estar completo el diagrama y tiene que ser correcto. Entonces aquí vamos a calcular dos valores críticos que hasta este momento no sabemos qué estadístico de prueba vamos a usar. No sabemos si vamos a usar em, T o Z. Sabemos que es de medias, pero no sabemos si vamos a utilizar T de student o Z como valores críticos. Pero si podemos determinar, voy a tomar las flechas prestadas de este lado. Si podemos determinar las regiones de aceptación y de rechazo. Aquí no podemos rechazar H0 y aquí rechazamos H0 y rechazamos H0. Es decir, cuando calculemos los valores críticos, que eso se calcula de acuerdo a esta alfa sobre 2 y a este nivel de confianza, y después calculemos los valores, el valor calculado de ese parámetro que estemos analizando, si ese valor calculado cae entre este y este, incluyéndolos, o sea que puede ser igual a este valor crítico o igual a este valor crítico, no podemos rechazar H0. No vamos a rechazar H0. Sin embargo, si es mayor al valor crítico superior o es menor al valor crítico inferior, vamos a rechazar H0. ¿Sí? H0 es esta, lo rechazamos, quiere decir que la media es diferente a la media poblacional. Si no lo rechazamos, quiere decir que la media nueva o la media de la muestra es igual a la media poblacional y quiere decir que no habría cambiado el promedio de los ingresos de los trabajadores de la industria en los residentes de Fort Bliss en El Paso, Texas. Muy bien. El estadístico de prueba. Ahora sí, vamos a encontrar ese estadístico de prueba. ¿Qué va a pasar? Bueno, sabemos que estamos haciendo una prueba para empezar. Vamos a suponer que los datos tienen una distribución probabilística normal. Y luego estamos haciendo una prueba
de hipótesis de medias y que desconocemos la desviación estándar de la población o la varianza y que nuestro tamaño de muestra es mayor a 30. ¿Por qué? Porque es 95. Aquí está, tamaño de la muestra es 95. Necesitamos eso. Entonces, déjenme, aquí está. Vamos a determinar cuál es el estadístico de prueba que vamos a necesitar. Dice que es de medias, ¿sí? Pero es con sigma desconocida. Entonces es una de estas dos, esta o esta. Y dice que la n es mayor a 30, entonces vamos a necesitar este estadístico de prueba, ¿ok? Una vez establecido el estadístico de prueba de Puebla, vamos a generar la regla de decisión. ¿Qué va a pasar? Bueno, aquí necesitamos una z crítica inferior, una z crítica superior, es decir, como es de dos colas, tenemos que calcular un valor crítico inferior y un valor crítico superior. Y al mismo tiempo vamos a necesitar una z calculada, ¿ok? Entonces, esto ya sabemos que es una z, es una z crítica inferior. Y aquí vamos a tener una z crítica superior. Ok. Entonces, de acuerdo con las reglas de decisiones, si calculamos una z y esa z está por debajo de la z crítica inferior, es decir, que pueda caer por aquí, en cualquiera de estos lugares, ¿qué va a pasar? Vamos a rechazar H0. Entonces, si z calculada es menor que la z crítica inferior, o qué pasa si esa z calculada es mayor que la z crítica superior. Si cae de aquí para acá, puede caer acá, puede caer aquí, puede caer aquí. ¿Qué pasa? Pues esa sería la región de rechazo también. O si la z calculada es mayor que la z crítica superior. Si la z calculada cae aquí o acá, se rechaza H0. Se rechaza H0. Pero si z calculada es mayor o igual, bueno, lo pueden dejar así o pueden usar los símbolos. Mayor o igual a z crítica. Uy, uy, uy.
inferior o Z calculada es menor o igual que Z crítica superior. Es decir, y el valor de Z calculada es igual a la Z crítica inferior o mayor, pero menor o igual a la Z crítica superior, caemos en la región de no rechazo de H0. Entonces, si Z crítica calculada es mayor a la Z crítica inferior o Z calculada es menor que Z crítica superior, no rechazar H0. ¿De qué otra forma se puede representar esto? Bueno, de que la Z crítica inferior es menor o igual a la Z calculada, Z calculada, y es menor o igual a la Z crítica superior. Así se puede representar esto. Entonces, ya teniendo la regla de adición, ya nos vamos con los cálculos. Pues ya sabemos qué es lo que tenemos que calcular. Vamos a pegar los valores de aquí. Entonces, ¿qué tenemos que calcular? Si vamos a utilizar estos datos, tenemos que calcular la Z crítica inferior, la Z crítica superior y la Z calculada. Pero ¿cómo vamos a calcular la Z crítica inferior y la Z crítica superior? Bueno, aquí están. Solo que yo creo que aquí me faltó en la fórmula, que son dos alfas, ¿no? Esta vendría siendo la Z crítica superior, perdón, la Z crítica inferior, y faltaría aquí otro. Vamos a corregirlo. Aquí ahorita lo corregimos. Pero vamos haciéndolo, ¿no? Z crítica inferior es igual a la distribución normal estándar inversa. ¿De qué? De la probabilidad. ¿De cuál probabilidad? De alfa sobre 2. Alfa sobre 2 es este, es el 1%. Le damos enter y nos da un valor negativo, que efectivamente, ¿no? Ya habíamos dicho que el valor al centro, de hecho aquí me falta eso. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos el valor de una media de la población que es igual a $1,900. $1,900. $1,900. Esa es la media, ese es el valor de la media.
Ojo, nuevamente, si les falta algunos de estos parámetros, está incorrecto el diagrama, entonces no les debe faltar nada. El valor de z aquí al centro de la media es cero. Entonces aquí vamos a tener una z negativa y una z positiva. Y puesto que están a la misma distancia y esta gráfica es simétrica, esta z crítica inferior va a ser negativa y el mismo valor de z, pero positiva, sería esta que está aquí del lado derecho. Entonces, utilizando este criterio, podemos adelantar que la z crítica superior va a ser igual a 2.3263, pero vamos a hacerlo usando la fórmula. Y de una vez voy a corregir aquí. La corrección sería que aquí, lo que hace falta aquí es el 1 menos. Para la z superior, z crítica superior. Sería la misma fórmula de distribución normal estándar inversa y la probabilidad, solo que ahora cambia, sería 1 menos alfa sobre 2. Alfa sobre 2 está aquí, 1%. Y ya tenemos las dos zetas. Una es negativa, otra es positiva y son las mismas, son exactamente iguales. Entonces, aquí tendríamos una z crítica inferior que es de menos 2.3263. Menos 2.3263. Esa sería nuestra z crítica inferior. Y nuestra z crítica superior sería la misma, pero positiva. Entonces ya podríamos ponerle cifras a esta regla de decisión. Si z calculada es igual a este menos 2.32 o mayor, pero menor o igual a este 2.32, pues no rechazaríamos H0. Entonces, esto ya está corregido aquí. Y en este caso de las T, pues recuerden que Excel maneja diferente cuando está haciendo cálculos para la distribución T de student. Entonces, aquí van a manejar dos valores. Uno positivo para el valor de la T crítica superior y el otro sería exactamente lo mismo, pero negativo para la T crítica inferior. Entonces, negativo para la T crítica inferior y positivo para la T crítica superior, pero se calculan sin dividir alfa. ¿Ok? Bueno, entonces, regresando a nuestro ejercicio. Nos falta calcular Z. ¿Y cómo vamos a calcular la Z? Z calculada. Bueno, con esta fórmula. ¿Qué es lo que necesitamos? La media de la muestra menos la media de la población. La media de la muestra, pues le vamos a sacar aquí con los 95 datos. La media de la población la tenemos acá, es de $1,900. Y la desviación estándar de la muestra, S. ¿Cómo la vamos a sacar? Pues con los datos de la muestra. ¿Por qué? Desconocemos la varianza de la población. Por eso vamos a tomar S como nuestra varianza. Entonces, ¿qué datos tenemos que calcular? Tenemos que calcular la media de la muestra y la desviación estándar de la muestra. ¿Cómo lo calculamos? Pues es el promedio
de todos los ingresos de los 95 trabajadores. Y tenemos que es 1979. Y una desviación estándar, recuerden que la desviación estándar de la muestra es desves M. Y la desviación estándar de los mismos datos. Y aquí está nuestra desviación estándar. Entonces ya tenemos la media de la muestra, la media de la población, la desviación estándar y el tamaño de la muestra. Quedaría la media de la muestra menos la media de la población. Aquí está. Todo esto entre, vamos a abrir dos paréntesis, la media de la muestra sobre la raíz cuadrada de el tamaño de la población, que son 95 datos. Aquí los tengo. Y me faltó cerrar los paréntesis, le decimos que sí. Y aquí está nuestra Z calculada. Nuestra Z calculada. ¿Cuánto es esa Z calculada? Es 2,88. A ver, 1, 1, 2,3, 5, 88. Más o menos aquí cayó. ¿En dónde cayó? En la región de rechazo. ¿Ok? No nos interesa ser exactos, solo sabemos que la Z calculada aquí, que es 2,8859. Es aquí donde cayó, es mayor que esta Z crítica superior. Y de acuerdo a la regla de decisión, y Z calculada, aquí le puse el mismo signo, miren. Ojo, aquí son errores de dedo. Ahí está, ¿ok? Hay que ser cuidadosos. Yo cometí ese error de dedo, espero que ustedes no los cometan, ¿ok? Entonces, como Z calculada es mayor que la Z crítica superior, es decir, aquí está la Z crítica superior, cayó del lado derecho, ¿qué hacemos? Se rechaza H0. Entonces, ya tenemos la decisión. Como Z calculada que es igual a 2,8859, aquí está, es mayor a Z crítica superior, entonces se rechaza H0. Z calculada fue mayor que Z crítica superior. Por lo tanto, rechazar H0. En conclusión, hay suficiente evidencia para rechazar H0 y decir que efectivamente la media de los ingresos de los trabajadores
de la industria en Fort Bliss, en El Paso, Texas, es diferente a $1,900 al mes, con un nivel de significancia del 2%. Y dado que la Z calculada cayó del lado derecho de las dos colas, se podría decir que es mayor a $1,900. Es decir, ¿qué pasa? Si en este intervalo se consideraría que la media de los ingresos es igual a $1,900, bueno, si caía de este lado, se podría decir que es mayor a $1,900, pero si caía de este lado, se podría decir que es menor a $1,900. Entonces, podemos decir que efectivamente sí, es diferente a $1,900 y dado que cayó de este lado derecho, se podría decir que tienen un mayor promedio de ingresos de las personas que se dedican al sector industrial en Fort Bliss. ¿Ok? Eso sería un ejercicio de medias con desviación estándar desconocida con dos colas. Gracias.